El gran incremento que ha tenido los casos positivos de COVID en nuestro país en las últimas semanas, pues ha producido que se vean nuevamente largas filas en los centros de hisopado, pero también se ha creado un poco la confusión en la población de cuál y cuándo debe realizarse alguna de estas pruebas de detección del COVID-19. Hoy, más temprano, les adelantábamos esta información que emitió el Ministerio de Salud acerca de las pruebas y también de cuando uno es contacto estrecho comunitario. Y vamos a seguir en ese tema. Para hacer docencia ya se encuentra con nosotros el doctor Arturo Rebollón. Como siempre, un gusto. Bienvenido a Next Noticias. Hola, un placer estar aquí. ¿Cómo estamos? Doctor, estamos nuevamente en un alza de casos positivos y deberíamos volver entonces a explicar lo básico que tal vez pues habíamos dejado un poquito guardado cuando hubo pues el año pasado una gran cantidad de positivos. ¿Cuándo se debe hacer una prueba de PCR y cuándo debe hacerse una de antígeno? Ok, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en dos cosas. Si el paciente tiene síntomas o si no tiene nada. Ok, que eso es importante en un contexto como el que estamos hoy. Si el paciente tiene síntomas, puede ir y hacerse una prueba de antígeno. Esa es una prueba que va a detectar y tiene un resultado rápido. Si es un paciente que ha sido un contacto, que no presenta ningún síntoma, él puede tener la opción de ambas pruebas, de tanto de antígeno o de PCR. Las dos funcionan muy bien después del quinto día y no hay ningún problema. ¿Y por qué digo quinto día? Porque el quinto día es el día que está la carga viral en su mejor momento, por decirlo de una forma, está en lo más alto y la prueba lo capta. ¿Qué ocurre hoy en día? La gente va, de que fui contacto, Juanito salió hoy positivo y salen todos a tomarse la prueba. Tienen que esperar un par de días porque ahí es donde ocurren que no hay suficiente carga para que ninguna prueba las detecte. Entonces hay que esperar el tiempo de los 5 días y la recomendación siempre, para hacerlo más simple, háganse antígenos y les va muy bien. Ok, en el caso de que, como usted lo mencionó, fui contacto estrecho, lo primero que debemos tomar en cuenta es si, por ejemplo, en un lugar de trabajo, si vemos a un compañero con síntomas y sigue yendo al lugar y yo tengo contacto con él varios días y luego de esos varios días él sale positivo, en ese momento debo yo ir a hacerme la prueba de inmediato o también, aunque haya compartido ya varios días con esa persona con síntomas, debo esperar otro tiempo. Lo ideal es que esperes un par de días. ¿Eh? Ok. Lo que tienes que esperar un par de días porque las pruebas tienen que garantizar que encuentra a la gente. Y si vas ese día, o sea, que él reportó que ya tenía 3 días con síntomas y después se hace la prueba el día 4, por ejemplo, que es el caso que me estás poniendo, en ese caso usted puede hacer una PCR, que es mucho más fina, para detectar códigos genéticos más pequeños. Pero lo ideal es que tú esperes un par de días después de la prueba positiva o del inicio de síntomas. ¿Ah? Ahora, con esta cepa de Omicron también, ¿se ha cortado este tiempo de incubación del virus en el que empiezan a presentarse síntomas? Sí, muchas personas inician síntomas desde el día 2 o 3, ya están con síntomas leves, ¿no? Que son los que más se reportan son picazón de la nariz, fiebre, picazón en la garganta. Ese es un síntoma que es súper común, de los más comunes que se están viendo ahorita mismo en el mundo. Lo que ya no se oyen es lo que la gente espera, que pierdes el olfato y que pierdes el gusto. Ya eso es cada Eso vez ya no menos se ve. frecuente, ¿verdad? Es correcto. Ahora lo que vemos son estos síntomas que son muy leves, que son picazón de la nariz, picazón de la garganta, algo de tos y algo de fiebre y ya. ¿Y por qué tenemos esos síntomas tan leves? Porque tenemos un alto nivel de cobertura de vacunación. Así que la respuesta inmunológica en esta persona es mucho mejor y los protege. Por eso que tienen estos síntomas tan suaves. Claro. Ahora, cuando yo voy, me hago una prueba, esperé 5 días, me salió negativo. ¿Debo confiarme en esa prueba de antígeno y puedo seguir mi vida normal o debo guardar una cuarentena aunque haya salido negativa al quinto día? Ahí lo que se hace es que se recomienda que la persona salga, ya si es un contacto y salió negativo, ya el quinto día, con la prueba del quinto día, él puede salir y tiene que usar mascarilla en todos lados, afuera y adentro, y ya. Ok.
¿cómo diferenciamos nosotros o cómo podría explicar usted fácilmente pues cuál es la diferencia entre la prueba PCR y la prueba de antígeno? También para que la gente lo tenga en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Claro que sí. Mira, vamos a ponerlo de una forma muy sencilla. La prueba de antígeno, él detecta algo que no debería estar ahí, que es la cáscara del virus, ¿ok? Eso no existe en tu cuerpo y él lo va a detectar. Y la única forma de que tú lo tengas es porque estás infectado y eres infeccioso, ¿ok? Y segundo, la PCR es una cosa que es muy, muy, muy fina, que él detecta virus vivo y virus muerto. ¿Qué significa eso? Un ejemplo para que la gente lo entienda. Que tú llegas el miércoles de ceniza al Manguito de Penonomé. Ahí ya no hay carnavales, pero eso es un desastre. Entonces, ¿qué dice la prueba de PCR? Aquí hay carnavales, pero ya no hay nada. O sea, eso es un residuo de lo que es. Entonces, tú puedes encontrar, al ser tan precisa, te dice, aquí hay algo. No sé qué es, pero aquí hay algo. Entonces, eso puede causar que detecte positivos por muchísimo más tiempo. Que eso es lo que se ha recomendado con este nuevo cambio, que la idea es buscar a las personas que son infecciosas. Y para eso es prueba de antígeno. Primera opción, prueba de antígeno. Ok, eso es importante lo que aclara porque también la recomendación es que cuando se termina el periodo de cuarentena, de aislamiento, pues se haga una segunda prueba de antígeno, no la de PCR, porque la de PCR, aunque ya no sea infeccioso, puede seguir saliendo positiva por mucho más tiempo. Es correcto, es correcto. Asimismo, tú te haces la de antígeno y te va bien. ¿Qué pasa si te haces una de PCR al día 10? Él va a marcar muy probablemente positivo, porque él va a encontrar virus vivo, virus muerto en unas cantidades mínimas, que ya tú no eres infeccioso, pero lo va a detectar. Así que la idea es antígeno, que es lo que se necesita en este momento, y el resultado es más rápido. Ahora, Aparte, más barato, ¿eh? en las pruebas sí, claro, definitivamente, cuando una persona decide hacerlo de manera privada, uno puede ir a la clínica y elegir qué tipo de examen se puede hacer, ya sea PCR o antígeno. Pero cuando lo usamos a través del Seguro Social o del MINSA, ellos están haciéndolo exclusivamente con PCR. Eso ahorita, con la nueva recomendación que acaban de poner, van a hacer el cambio. Esa es la idea. O sea, no es que ellos sacaron este decreto para que se quede en papel. O sea, la idea es que tú haces un cambio en el tipo de prueba que haces para mejorar la velocidad de respuesta, la velocidad de servicio de los pacientes y asimismo tú le puedes dar un diagnóstico muy rápido a ellos. Que eso es lo que queremos. O sea, la clave de esta pandemia es velocidad. Tenemos que adelantarnos y con PCR no lo tenemos. Hay que hacerlo con antígeno. Que esa es la gran queja que estamos teniendo en estos momentos donde la Sí, claro. población va a estos centros de hisopados y no reciben ese resultado sino hasta 2 o 3 días después, cuando ya la Es persona correcto. ha seguido y ha podido infectar a otros, aunque la recomendación sea que te quedes en casa, pues sabemos que la situación a veces no les permite a un trabajador quedarse en casa sin un resultado de prueba. Entonces, esto entonces Exacto. agilizaría que la respuesta por parte del gobierno pues pueda ser de una manera más corta, ¿no? Claro que sí. O sea, tú puedes tener un resultado de una prueba de antígeno en 30 minutos. 30 Claro. minutos es que tú te tomas una prueba, vas y te sirves un café ahí en la sala de espera y te dan el resultado. Para que lo pongan en perspectiva. Es súper rápido. Y es lo que necesitamos. Y ya después con ese diagnóstico, ya tú sigues todo el proceso. Si eres contacto, te salió negativa, mascarilla y sigue, ¿no? Y si eres infectado, aislamiento y sigue todo el proceso. Ok, ahora, yo sé que ya mucha gente ha entendido la diferencia con estas pruebas de sangre o de anticuerpos, pero también vale la pena aclarar en qué momento se hacen este tipo de pruebas. Claro, mira, las pruebas de anticuerpo, hay que decirlo de una vez, eso no se usa para diagnosticar la enfermedad. Importante. Eso se utiliza después para poder medir, por ejemplo, si has tenido contacto. Hay mucha gente que tiene dudas si ha tenido la infección y se puede hacer esas pruebas para identificar, ¿no? Pero eso se hace después. Como diagnóstico clínico de la enfermedad no tiene ninguna utilidad.
Perfecto. Doctor, en entrevistas previas hemos hablado del tema de las pruebas caseras, que todavía pues no las tenemos en el país oficialmente, aunque podemos ver que hay muchas personas que las pueden obtener, que las pueden traer de afuera. Hay también una propuesta de ley en la Asamblea Nacional. Se está debatiendo si es necesario una ley o tendría que hacerse otro tipo de procedimiento que es solamente a partir de los permisos. Mira, Panamá no necesita más leyes para eso, porque ya existe un procedimiento, solamente se necesita la voluntad para hacerlo. O sea, porque ya existen leyes y procedimientos internos para aprobar toda esa prueba. La cosa es que requiere velocidad y buena voluntad, más nada. Esa Ahora, ley no debería proceder, es pérdida de tiempo, hay que decirlo. ok, No hay que ser delicado de esta cosa. Está perdiendo el tiempo ahí, el que tiene que aprobar eso es el Gorgas. el Gorgas sería el encargado entonces de aprobar a través de los mecanismos de medicamentos que pueden entrar al país, mecanismos de medicamentos y pruebas. Sí, claro, o sea, es una combinación, ¿no? Hay farmacia de droga, que son los que emiten registro sanitario, y Gorgas es el que permite que si está a un buen nivel de sensibilidad y de especificidad, que cumple los criterios necesarios y se puede soltar al público. Entonces Entonces, tiene que ser una no hay mancuerna, nada que lo prohíba en este momento. pero tampoco hay nada que lo permita. Que esa es también otra cosa. O sea, tiene que haber una autorización que dice, vamos a traer esta prueba que es la que pasó, esta prueba que es la que pasó, esta prueba que es la que pasó. Y Ahora, se distribuye ampliamente. entonces lo que están en contra de estas pruebas caseras alegan que es que no se tendría control sobre el virus, que no las autoridades, no se reportarían estos casos a las autoridades. Aún así, ¿sería más factible tener estas pruebas caseras en nuestro país? Mira, nosotros tenemos que ser realistas con esto. Ya tenemos 2 años en esta pandemia y lo que queremos contar en verdad es cuánta gente va a nuestros servicios de salud, cuánta gente utiliza los servicios de salud graves, los hospitales. Y para eso tú no necesitas contar a todos, porque sabemos que no los estamos encontrando. Eso es lo que significa, por ejemplo, la positividad. La positividad me indica cuánta gente yo estoy encontrando de acuerdo a mi capacidad. Y una vez que tú pasas el 5% de positividad, es que ya sobrepasó tu capacidad. Entonces tú como autoridad ya sabes que sobrepasó tu capacidad, tú tienes entonces que abrir, mejorar el acceso de diagnóstico a las otras personas para que ellos tomen el control. O sea, la gente tiene que recordar que tenemos 2 años educando a las personas. Ellos ya saben qué es COVID, cuáles son los aislamientos, dónde guardarse, la ventilación, las mascarillas. Ahora nos toca darle la herramienta para que ellos tomen el control. Como una mujer embarazada que no le llegó la regla 10 días después y se va a la farmacia y se compra una prueba. Y ella no es que se esconde, ella sigue todo el proceso, pero ahora lo hace consciente, porque sabe que está embarazada, tiene una prueba que dice que está embarazada y puede seguir el proceso. Eso es lo que hace esta prueba, te empodera para que tú como paciente tomes el control. Doctor, ya para finalizar, se está hablando de una cuarta dosis. Israel ya lo hablaba ya hace algún tiempo, Europa ya lo está analizando también. No es sostenible tampoco en el tiempo estar vacunando cada 3 o 6 meses. ¿Cómo ve venir usted eso? Mira, hay un principio de vacunología que eso debe regir por todo esto. Nosotros estamos vacunando muchas veces a las mismas personas cuando deberíamos vacunar a muchas personas, ¿ok? Que no es lo mismo, porque estamos vacunando al mismo 3, 4 y 5 veces, pero seguimos teniendo un bloque de gente que no se ha vacunado. En este país falta 1 millón de personas por vacunarse, ¿ok? 1 millón de personas en un país de 4 millones. Entonces, estamos agarrando a los 3 millones vacunados y le metemos más vacunas. ¿Y el millón qué pasó? Tienes que meterle al millón. O sea, esos que están ahí, que no le han vacunado, esos son los que hay que vacunar. Entonces tú tienes que modificar todas las políticas para mejorarles el acceso a ellos, a que tengan el esquema completo a ellos. Porque estos que están acá ya respondieron, ya se vacunaron con sus 2 dosis. Vemos que hay filas para los refuerzos, pero estos que están acá hay que ayudarles. Perfecto. Doctor Rebollón, gracias como siempre por estar con nosotros y hacer docencia en este tema. Buenas noches. Hasta luego.